Muy buenos días, familia de CLC. En esta mañana nos da mucho gusto poder verlos, poder estar en esta transmisión con ustedes un domingo más, de los cuales hemos estado ya por 2 meses transmitiendo con ustedes cada domingo, cada semana, y pues ha sido grandioso el apoyo que nos han brindado como familia, y también creemos que Dios ha podido hacer algo diferente en medio de todo esto que está pasando, y que gracias a Dios que ya la situación está mejorando. Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta cómo ah, avanza, y toda tormenta tiene que llegar a su fin en algún momento. En algún momento tiene que haber calma, y gracias a Dios que estamos llegando a ese punto final en el que obviamente las cosas siguen siendo delicadas. No decimos que ya estamos libres o la libramos de cualquier enfermedad, sino que gracias a Dios que con las medidas de seguridad que se han tomado, tanto ustedes como el gobierno, como los negocios, como todas las personas de nuestra comunidad que han aportado en quedarse en casa, en estar sanitizando todos los productos o tomando las medidas como ese cubrebocas, si han requerido salir o cualquier compra, se ha hecho con precaución, y gracias a todo eso, ahora estamos ya acercándonos a que pronto podamos abrir las puertas de esta iglesia y de, bueno, muchas iglesias, de muchos lugares, y de empezar a una nueva vida, porque ya no podemos decir que vamos a regresar a lo mismo que teníamos antes, sino que ahora se han tenido que tomar nuevas precauciones, nuevas rutas para poder llegar a tener, por ejemplo, nuestro servicio con ustedes. Y es por eso que estamos trabajando en esto, en poder. El próximo domingo vamos a estar abriendo las puertas de la iglesia ya para que usted pueda venir, pero precisamente estamos tomando las medidas y estamos adecuando el lugar para que se pueda venir con la confianza, y que de igual manera, si usted desea estar en casa, si usted desea permanecer y decir, yo prefiero todavía tomar un poco más de tiempo para poder adaptarme, para saber cómo está funcionando, con toda libertad y confianza, puede usted también quedarse en casa. Seguiremos haciendo el esfuerzo para transmitir en vivo nuestros servicios aquí ya en la iglesia. Y si usted desea venir, siéntase con confianza de que estamos tomando las medidas necesarias de precaución para poder abrir este lugar, porque todos deseamos ya poder vernos y poder adorar a Dios juntos, poder escuchar su palabra, pero de igual manera tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo cuidar a nuestras familias, cuidar a esta hermosa congregación, y es por eso que en esta semana todavía se está trabajando en ello. No se desespere, ténganos paciencia para poder seguir trabajando y viendo qué es lo que el gobierno nos recomienda para seguir con las medidas de salud que se necesitan, y así poder estar juntos. Y en esta mañana también quiero agradecerles por todo el apoyo que se han brindado. Las semanas pasadas también tuvimos la donación de comida y despensas para las personas que lo necesitaban. Hubo muchas personas que vinieron, y gracias a Dios que pudimos cubrir la mayoría, porque no podemos decir que todos, porque gracias a Dios que había tantas personas aquí, tanto como para ayudar como para recibir, que bueno, pudimos hasta donde las cosas nos permitieron. Teníamos mucha comida, muchas despensas, y gracias a Dios que pudimos ayudar a muchas personas de aquí de la ciudad de Stockton o de los alrededores, que pudieron escuchar que aquí se estaba ofreciendo una ayuda sin algún fin de lucro, sino con todo el corazón, porque eso es lo que Dios ha puesto en esta iglesia, el poder ayudar, el poder servir, así como Jesús lo hizo y como Jesús lo seguiría haciendo hasta el día de hoy, ayudando a los que necesitan, aún a los que no necesitan, poder seguir ofreciéndoles ese amor, esa oración y todo lo que es bueno que es Dios, porque creemos que eso es lo que Dios es amor, y nos ha puesto aquí para poder reflejar eso al mundo. Y no importa si venían personas que no eran de la iglesia, no importa si venían personas que no eran cristianos, no importaba nada, porque cuando todos estamos pasando por un momento difícil, todo eso se acaba, y Dios mira más allá, y Él ve nuestro corazón, ve el amor que Él tiene para las demás personas, y el poder bendecirlos, aún sin que ellos sepan
todo lo que a lo mejor es la religión o cualquier cosa, sino que ellos puedan ver simplemente el amor de Jesús y de Dios a través de nuestras vidas. Y por eso le agradecemos a toda la congregación que nos apoyó, que dio alguna donación para la compra de la comida, o que vino a ayudarnos aquí, o que simplemente pudo también compartir por sus redes sociales todo lo que se estaba haciendo aquí. Les damos muchas gracias y de todo corazón deseamos que Dios les siga bendiciendo y multiplicando grandemente. Y sobre todo en estos tiempos difíciles de crisis económica, de desempleos, de toda la recesión que estamos viviendo, que Dios los siga proveyendo cada día más en sus hogares. Y así queremos también poder pasar, durante los 2 meses pasados tuvimos mensajes que Dios habló en el momento preciso para poder fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, poder llenarnos de su palabra en los momentos que yo creo que Dios fue poniendo para cada uno de nosotros a través de las voces de los pastores y de su liderazgo. Y por eso vamos a hacer un recuento, un recapítulo de todo lo que se vivió, de todo lo que nos predicaron, para que si usted se lo perdió, si usted no vio algo del mensaje, el mensaje sigue vigente día a día, porque Dios no es un Dios solamente de ayer, sino es de ayer, de hoy y de siempre. Y así que usted ponga atención, que Dios en este momento le llene a través de estos mensajes que Dios puso en nuestras vidas en estos domingos pasados en los que vivimos la crisis más fuerte del coronavirus, y que ahora nos fortalezcamos. Y esté al pendiente, para esta semana estaremos anunciando cuáles serán las medidas para poder así reunirnos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en la iglesia, y los esperamos y estén al pendiente, por favor. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Vamos a ver los siguientes videos. Entonces Dios me seguía hablando sobre la fe y cómo hablarle a las personas de fe en este tiempo. Ahorita es el tiempo de que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, aprovechemos nuestro momento de hablar del Señor. Porque en esta situación, mire, no importa a qué grado, no importa en qué lugar, no importa nada, a todas las personas les ha tocado esto. Nos ha tocado a todos. Entonces el Señor me decía, ok, es tiempo de que nosotros veamos cómo nuestra fe es probada. Nosotros dice que nosotros vamos a tener diversas pruebas y que las pruebas van a producir paciencia y que después va a venir la esperanza y que vamos a empezar a que nuestro fruto del Espíritu empiece a obrar en nosotros y nosotros poder dar ese fruto del Señor. Entonces me decía, es el momento de los hijos de Dios que empiecen a repartir el Evangelio, a hablar de mí. Y en situaciones desesperadas, hermanos, a veces cuando uno a las personas les habla de fe, es un poco difícil que las personas podamos ver lo que Dios quiere hacer. Porque ¿sabes qué? Dios tiene un propósito grande en lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control de toda situación. Porque dice en la palabra que no se mueve una hoja del árbol sin que Él lo sepa. Entonces Él sabe que íbamos a pasar por esta prueba, pero Él sabe también el resultado de esta prueba. Y sabe que cuando nosotros somos probados, nuestra fe va a crecer. Y en la palabra, si nos vamos a Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Pablo estaba diciendo esto, Pablo estaba hablando a los que estaban pasando por diversas pruebas, estaban siendo probados en su fe, estaban siendo perseguidos, estaban a lo mejor escasos de muchas cosas, estaban pasando por muchas situaciones. Entonces Pablo les estaba diciendo que se alegraran de la salvación que ya tenían. ¿Por qué se alegraran de la salvación que ya tenían? Porque ya lo tenían todo. Entonces les dijo, alégrense por la salvación que ya tienen. Y van a pasar, dice ahí, aunque sea por un periodo corto de tiempo, diversas pruebas. Entonces muchas veces pensamos diversas pruebas. Bueno, ¿por qué dice poco de tiempo? Pensamos a lo mejor Pablo, ¿qué estaba diciendo ahí? Poco de tiempo, eso no es nada.
Si estamos pasando semanas, estamos pasando meses, ¿cómo dicen poco de tiempo? Quiero decirte que Pablo estaba diciendo poco de tiempo porque la eternidad es más grande que cualquier prueba que nosotros podamos pasar. La eternidad que vamos a tener con el Señor no se compara a ese poco de tiempo. Entonces Pablo hoy los estaba animando y les estaba diciendo que se alegraran. Dice que para que fuera sometida no es su fe, ¿verdad? Y que fuera probada su fe. Y vamos a ser probados, ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios, mientras estamos pasando estas situaciones, nosotros vengamos a ver que nuestra fe va a ser lo que nos va a defender de cualquier cosa, de nuestros pensamientos, nos va a defender de lo que estamos pasando. Vamos a poder creer lo que la gente normalmente no puede creer. Vamos a poder clamar como aquel que verdaderamente sabe que Dios lo va a hacer, porque Dios tiene la autoridad para hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, porque lo que Dios hace es más grande que lo que nosotros podamos ni siquiera pensar. Entonces ahí Pablo les estaba diciendo que iban a ser probados. Y sabe que a veces nuestra fe la tenemos, dice que tenemos una medida de fe, ¿verdad? A veces nuestra fe la podemos tener simple, un 20, un 30, un 40%. A veces con todas estas cosas la fe empieza a disminuir, pero el Señor quiere purificar esa fe, quiere pasarla como así se pasaba el oro y se fundía para formar algo. Así mismo está diciendo Pablo que nuestra fe iba a ser purificada, iba a ser fundida para entonces formar algo, y entonces que del 20, 30, 40 subiera ese 100% de creerle a Dios 100%, porque en esta situación solamente Dios nos puede ayudar. Yo escuchaba algunos médicos, algunos gobernantes, personas que están dando en las redes sociales, en los noticieros, decían: es el tiempo de que busquen a Dios, es el tiempo de clamar a Dios. Y ¿sabes cuándo me impresioné tanto? Cuando empezaron a decir que el temor que las personas podían sentir por este virus empezaba a bajar su inmunodeficiencia y empezaba a bajar sus defensas, que no era bueno que la gente temiera, que no era bueno que la gente estuviera en temor, porque eso bajaba sus defensas y el virus atacaba. Entonces ahí el Señor me ministró y me dijo: así mismo como las defensas están bajas, así mismo es cuando tu fe baja. Cuando tu fe baja, entonces eres atacado. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento, porque viene la catástrofe, porque viene lo que todavía no va a venir. Y entonces ese sistema inmunológico, ¿verdad? Como están hablando, empieza a bajar y empezamos a creer todo lo que no debemos de creer. Porque Dios no nos llamó a este mundo a venir a creer cosas catastróficas, sino nos llevó a este mundo a creerle a Él. Entonces ahí mismo yo veía eso y me impresionaba, porque yo decía: sí es cierto, cuando tememos todo pasa. Pero me decía el Señor en esto, dice: ¿por qué estoy probando su fe como el oro? ¿Por qué estoy probando su fe en formando así como se forma el oro, que se prueba a prueba de fuego? ¿Saben por qué? Porque yo tengo un plan para alinear a mi pueblo, tengo un plan para traerlos a mis pies, tengo un plan para que mi pueblo se humille, tengo un plan para que todos vengan a recibir lo que yo les tengo, lo que yo les voy a dar. Entonces es cuando nuestra fe es probada que empezamos a crecer, madurar espiritualmente, buscar al Señor. Y cuando nosotros maduramos espiritualmente y buscamos al Señor, nosotros empezamos a adquirir dominio propio. Nuestro dominio propio empieza a crecer. ¿Sabes por qué? Porque ahora cuando tú le crees a Dios, tú actúas con autoridad cuando viene el problema, cuando viene la noticia, cuando viene que están cerrando lugares, cuando viene que hay lugares donde hay muchos enfermos, cuando viene que no hay escasez de trabajo, cuando viene todo eso. Entonces nuestra fe es probada como el oro, pero en ese entonces es procesado, porque sabes que el oro es perecedero, pero nuestra fe es eterna, permanente y es para siempre. Entonces cuando nuestra fe es probada y nuestra fe viene a acrecentarse y nosotros venimos a adquirir ese dominio propio y el fruto del Espíritu empieza a crecer en nosotros, estamos en victoria, porque realmente hemos pasado la prueba. Porque ¿sabes qué, pueblo de Dios? La prueba no va a ser para siempre, esto va a pasar. Amén. Y va a venir un avivamiento en el pueblo de Dios, donde va a haber muchas personas convertidas, donde va a haber muchas personas creyéndole a Dios, donde va a haber muchas personas que se han reconciliado con Dios, porque estábamos acorralados y lo único que podíamos hacer era clamar al Dios vivo para venir a creer en ese Dios que todo lo puede. Amén. Entonces estamos en tiempos buenos.
Aleluya. El miedo, ¿cómo viene a caer? ¿Cómo viene el miedo? El miedo viene cuando hay unas pruebas difíciles, es duro. Entonces, por eso dice, Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Porque Cristo vino y dejó esto muy establecido en la palabra. Porque Él sabe que cuando tú estás turbado, puede venir a robarte la relación que Dios quiere tener contigo. Entonces, y ahí es donde yo aprendí, donde Dios me dijo, ten silencio, espera y yo voy a hablar. ¿Me entiendes lo que te digo esta mañana? Lo siento que están aquí, no sé por qué, pero yo sé que están en tu casa. Entonces, hay otra cosa que Cristo dejó y nos dijo, la paz les dejo, dice, la paz de Cristo. ¿Qué es la paz de Cristo? Es todo el bienestar. Como cristianos tenemos que tener paz y confianza que Dios va a tomar control de esta enfermedad. Esta enfermedad va a desaparecer. Esta enfermedad va a venir y nos va a despertar. Esta enfermedad va a venir y vamos a ver qué iglesia somos. Pero si estamos turbados, si no estamos preocupados, ¿qué va a pasar? No va a haber paz en nosotros y es muy difícil que tú puedas venir a tener una vida espiritual. Dios quiere que tengamos una vida espiritual. ¿Qué es una vida espiritual? Hay que esperar en el Señor, hay que tener todas las cosas en calma, pero primero que todo, dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu está en nosotros, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué el miedo ha entrado a tu casa? ¿Por qué el miedo ha permitido que se ha robado tu paz? Porque en tu casa se ha permitido, voy a hablar en la casa espiritual, somos la casa del Espíritu Santo y en esta casa no puede haber miedo, tenemos que tener precauciones. Nos dicen, no debemos de hacer esto, no debemos de hacer el otro, pero en nuestra casa tiene que haber paz y la paz viene del Espíritu Santo. Una paz viene y el Espíritu Santo va a venir y va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo, el problema más grande del hombre es cuando vienen las pruebas difíciles. Cuando una prueba viene difícil, el hombre viene y primero que todo pierde la paz. Pierde la paz. ¿Por qué? Cuando no hay confianza en el Señor. Iglesia, ten confianza en el Señor, pon los ojos en el Señor y vas a ver que Dios va a hacer lo que tiene que hacer y nada te va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo, no hay una paz espiritual? ¿Qué pasa cuando no hay paz en ti? Lo primero que pasa, que sucede, que tu cuerpo se hace como una cárcel. Una cárcel es una cárcel donde tú sabes que hay un encierro. Entonces tú te conviertes como una cárcel, que estás encarcelado y el miedo te toma. ¿Qué pasa cuando el miedo viene y te toma? Primera cosa que puede pasar, el miedo viene a tomar el camino que Dios quiere venir a darte a ti, pero el miedo viene y lo toma. Y cuando tú tienes miedo, viene la persona y toma las decisiones muy diferentes a como Dios quiere. ¿Qué pasa ahorita? Estamos todos preocupados, los que tienen dinero en los stocks, están preocupados que va a venir una recesión. ¿Y qué es lo que pasa? Está entrando el miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que viene a suceder es que vienen y están vendiendo sus stocks, o simplemente cuando llegó el coronavirus, lo primero que toda la persona tuvieron miedo fueron y compraron todo el papel que había en las tiendas, toda la existencia, porque tuvieron un miedo. Pero con el Señor no puede existir el miedo. En el Señor hay una tranquilidad. Entonces, y yo le preguntaba al Señor, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y en ese momento el Espíritu Santo vino y me trajo un versículo que me quedé impactado de lo fuerte que estaba. Y yo ahí sentado me dijo, escríbelo en tus puertas, escríbelo en tus ventanas. Y yo creo que ahorita cuando te estoy diciendo que lo escribas, te acuerdas de la Pascua y todo, pero no voy a entrar en ese tema. Y viene automáticamente el Espíritu Santo, viene y me da el Éxodo capítulo 23, en el versículo 25. Fíjate lo que dice. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Pero donde hay un miedo, donde hay un caos, es muy difícil que tú puedas servir a Dios. ¿Por qué? Porque te está tomando y el que viene a servir en ti es la carne. Pero fíjate lo que dice ahí, lo que sigue diciendo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y ahí viene lo más hermoso. Dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero fíjate lo que dice.
quitaré toda la enfermedad de ti, pero fíjate lo que dice antes, dice, pero tienes que servirme. Entonces bendeciré tu pan y tus aguas. No va a dejar de cesar el alimento en tu casa. Dice Dios, solamente sírveme. ¿Qué dice ahí? Dice, con una palabra te lo voy a decir todo, mantente firme. Mantente firme en la fe. Ahí no está hablando de las piernas de Sansón, que esté firme, sino ahí nos está hablando, tú tienes que estar firme en el espíritu primero que todo, y tienes que estar firme en la fe. ¿Ok? ¿Por qué nos dice eso Dios? Porque el Señor conoce que la carne es débil, pero fíjense lo que más hermoso que todavía viene y se conecta a este versículo en 2 Corintios 12:10 dice, y nos habla de lo que sentimos cuando nos sentimos débiles por todas las tribulaciones, por todo lo que está pasando, pero dice una cosa muy hermosa, que el que viene y nos fortalece es el Espíritu, y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades. Me gocé en las debilidades. ¿Cuánto nos gozamos en este tiempo? Pregúntate esta mañana ahí donde te encuentras, ¿te estás gozando por lo que está sucediendo? ¿O estás más preocupado? Me habla una persona y me manda un texto, me mandaba unos textos, y le contesto para atrás, stop, para, porque me estás poniendo más nervioso. ¿Sabes qué? Me estás mandando puro que se están muriendo, que está pasando lo otro. Mejor ya no me mandas, ahí nos vemos. Y esa persona me contesta para atrás, tienes razón, le dije, lo que está creando, estás viendo las noticias, pero en mí hay un gozo que el Señor va a venir y va a producir una paz. Pero fíjate lo que dice más adelante, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo está ahí. Gozo, dice. En las persecuciones me gozo. En las angustias me gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el Señor vino y nos rescató de la vida que teníamos, nos dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cuando vienen las situaciones difíciles o simplemente lo que está pasando, el Espíritu Santo lo único que te dice es tiempo de adorarle. ¿Cuántos hemos adorado al Señor en la tribulación? Yo creo que muchos venimos, y yo siempre les he dicho cada domingo, en un tiempo cuando llega uno agüitado, llega uno triste, va y se mete uno abajo de la cama, se pone la cobija encima, le dice uno, no me hables ahorita, o estoy X cosa, pero no, dice, me gozo. Iglesia, el Señor nos está llamando, que es el tiempo de levantarnos en adoración. Es tiempo de venir y levantarnos en glorificar al Dios vivo. Es tiempo de venir a servirle donde tú te encuentras. Es tiempo de venir y decir, esto no me va a afectar, esto no va a venir a tomar control, sino que esto se va a parar, porque el que sirvo es más grande de lo que está pasando en esta tierra. ¿Me entiendes esta mañana lo que te digo? En noviembre, no digo yo, el Señor, ¿verdad? Porque el yo, ¿verdad? En noviembre yo escribí esto en mi cuarto, en esta tablita que compré, porque yo le dije, Señor, yo quiero empezar a escribir lo que tienes para mí. Y escribí 2 versículos. En Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y el segundo versículo era Josué. En Josué dice, no faltó ni una palabra, de las promesas todas se cumplieron. Y todo el tiempo de noviembre al día de hoy, pasaba por un momento en mi mente agarrar y borrarlo. Pero el Señor siempre me decía, no es el tiempo. Cada vez que te levantes, yo quiero que sigas viendo esto. Y ahora en la mañana que me levanté, volví a voltear mi mirada hacia la pared y entendí cuál era el propósito de Dios, que yo no borrara esto. La bondad de Dios es lo que estamos viendo en este tiempo. Y no faltó ni una palabra, ni va a faltar de lo que se va a cumplir en este tiempo. Y así nosotros vamos conociendo que por medio de la palabra somos edificados. Nos está edificando lo que Dios nos está hablando.
lo que el Señor me hablaba sobre lo que estamos viviendo es un día a día, ¿verdad? Que hoy nos levantamos, tiene que ser día a día, porque mañana no sabemos qué vayamos a ver, qué restricciones vaya a haber, qué vaya a pasar. Realmente no lo sabemos. Sabemos que va a ser algo bueno, ¿verdad? Porque viene de Dios, pero nos levantamos día a día. Entonces el Señor quiere que ese día a día, cada día que tú te levantes y cada día que yo me levante, pueda ver lo grande que es Dios. Pueda ver que me pude levantar y pude decir, Señor, me diste una nueva luz hoy, me diste un nuevo respirar, me puedo levantar, puedo mirar a mis hijos, es más, puedo estar en mi casa, puedo estar en tiempo contigo, puedo orarte, puedo declararte, porque realmente estábamos en un tiempo. Si tú te das cuenta, Estados Unidos y muchos otros países estábamos en esto del estrés todo el día, corre, y ahora vamos a hacer esto y ahora el otro, y mañana el otro, y tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro, y camino y ando, y sí hago cosas, pero voy a hacer otra cosa, y sí voy a la iglesia, pero voy a hacer otra cosa, y sí voy. Pero esto fue, te frenas, te quedas en casa y meditas, alabas, adoras y oras y declaras la palabra. Es la única cosa que te estoy demandando, porque no puedes correr a ningún otro lado. Día a día en nuestro caminar nos encontramos llenos de pruebas, alegría, aflicciones, pero triunfar día a día es que nuestro amor por Dios siga creciendo y que Él se entrone en este corazón, no nada más por ese caminar, ese camino que fue Osana y que fue pasando por ese tiempo. Este tiempo es para que nosotros estemos reflexionando en que ese Rey de Gloria, en que ese triunfo glorioso fue para siempre en esa cruz. Fue eterno, fue permanente. No es un triunfo de alguien que gana y después pierde. Es el que siempre va a ganar. Entonces, nosotros nos tenemos que sentir más que vencedores, dice la palabra. Y una vida entregada a Dios es una vida viviéndola como Él quiere que la vivamos. Una vida en obediencia, una vida en adoración, una vida en el reconocimiento quién es Él, una vida buscando su rostro, una vida esperando y confiando en Él. Esa es una vida día a día de la que el Señor nos quiere mostrar. Nuestro corazón se vuelve bien susceptible en este tiempo. Nuestro corazón está bien susceptible, bien como todo lo que yo quiera de Dios ahorita, todo lo que Dios me vaya a llenar va a ser algo grande. Yo creo que después de todo esto que está pasando, todos los hijos de Dios van a tener muchas cosas que dar, y sobre todo muchas cosas que agradecer, muchas cosas que testificar. Realmente necesitamos empezar a ver a nuestro Dios, que cuando Jesús estaba en esa cruz y estaba sufriendo, vamos a tener esta semana recordando su muerte, cuando lo aprendieron, su sufrimiento. Yo les decía, es que Él no nada más pasó un día sufriendo, desde que empezó todo empezó a sufrir, desde que lo llevaban de un lado a otro, sufrió tanto político como religioso, sufrió a lo mejor de gente que lo aventaba, de gente que lo humillaba, de gente que lo hería con palabras, de gente. ¿Y sabes qué? Lo que más hermoso de Dios, el triunfo más grande, fue que Él vino a dar su vida por nosotros. Y triunfando en esa cruz, yo veía ese Jesús que en ese mismo momento está pasando lo que pasa ahora. Él en este tiempo no tiene popularidad para muchas personas. Es más, muchas personas se han alejado de Dios porque piensan que Dios está haciendo esto. Pero yo les digo una cosa en esta mañana, eso no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo en la cruz, lo que Él hizo fue ahí colgado en ese madero. Los mismos que venían a gritarle, Hosana, 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 sálvanos, son los mismos, dice la palabra, que venían y le decían, crucifícalo. Bajó su popularidad porque no les dio lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una solución a su manera, y la manera que les quería dar era una manera de amor eterna y para toda la vida, y no nada más para esa generación, sino para esta generación, para la otra generación, para la generación que viene. Eso fue el gran triunfo en la cruz, que iba a ser generación tras generación. Cuando le decían Hosana, Hosana, gente
decían, cállense, no sigan glorificando a Dios. Y es el tiempo, en este tiempo, que con quebranto digo, mucha gente dice, cállense, no sigan glorificando a Dios. Dice que sufriríamos persecución, dice que nuestra fe iba a ser probada. Ahora no tenemos dónde congregarnos, ahora no tenemos dónde ir a hacer nuestro servicio para Dios, pero tenemos este corazón y una vida para Dios, para servirle, para adorarle donde estemos. Porque dice la palabra que aún cuando les decían cállense y no sigan diciendo sana, Jesús mismo en Lucas les dijo, si ustedes no me alabasen, las piedras irán a alabarme, porque Él es poderoso Rey y Señor. Entonces Jesús en esa cruz, con su gran amor, en esa cruz, cuando ya no tenía popularidad, cuando todo el mundo le decía de cosas, lo único que hizo en su gran amor y su gran bondad y su gran misericordia fue decirle a su Dios, al cielo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que dicen. Ahí mismo nos demostró que era manso y humilde de corazón. Y que no veía, fíjense bien, Él no veía nuestras faltas. Él no veía lo que nosotros hacemos en este tiempo. Él sigue esperando en este tiempo y en ese tiempo lo mismo que le dijo a Dios. Le dijo en mis palabras parafraseadas, no vea sus faltas, no vea sus faltas. Ten misericordia de ellos, ten misericordia. Y en este tiempo tan precioso y glorioso como es este día, es día de festejo, porque nuestro Rey entró para quedarse. El día que nosotros lo aceptamos, el día en que nosotros lo recibimos, entró en este corazón y nosotros le tendimos ese manto de reconocimiento y agitamos las ramitas de gozo, porque Él había llegado al corazón y había cambiado todo lo que estaba roto, todo lo que era desechado por el mundo, todo lo que no valía. Ahí fue donde Dios tuvo ese triunfo glorioso en nuestro corazón. Restaurar tu problema o tu vida. El único que puede venir a levantar lo que crees que ya no tiene pena, ya no vale la pena. Lo único que puede venir a traer vida en tu casa, en tu situación, en tu familia, con tu esposa, tu esposo, es la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es vida. ¿Y qué hizo Cristo? Cuando estuvo en la tierra, trajo restauración. Empezó a restaurar todo lo que se había perdido. En nuestra vida no va a haber un cambio en nosotros si no hay una vida. Y la vida viene cuando tienes una vida personal con Dios. La resurrección no es solamente para cuando se levante la tumba. Ahorita en estos momentos es cuando más tenemos que entregarnos a Dios. En este momento es cuando más tenemos que buscar de su presencia. En estos momentos que la muerte está acechando por todos lados, es cuando tenemos que venir a buscar más de Él. En estos momentos cuando vemos que las cosas no están saliendo no están saliendo bien, es cuando más tenemos que venir y decirle, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Por eso te decía esta mañana, el Señor me dijo, yo soy la vida, y donde está la vida hay una fuente, y la fuente es Cristo. Yo te digo esta mañana, el Señor va a llenarte de vida, porque la resurrección es vida. Él venció la muerte. Si Él venció la muerte, hay algo que quiero que entiendas esta mañana. Que las personas piensan que Dios ha dejado de trabajar, y Dios no ha dejado de trabajar. Dios sigue trabajando. Y Dios está trabajando en estos tiempos porque tienen tiempos difíciles. Vienen tiempos que vamos a mirar cosas que nunca imaginamos que iban a suceder. Yo tengo 20 y tantos años en este país y jamás he mirado lo que está sucediendo en este momento. En 25, 20, 30 años que tengo en este país, yo nunca he visto que cerraran todas las tiendas. En 25 años yo nunca había mirado qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque vivimos una vida con confort, vivimos una vida que pensamos que siempre iba a ser lo mismo. Pero Dios vino y trajo un sacudir.
¿Por qué la iglesia tuvo que ser movida de este lugar? No nomás de este lugar, ¿por qué todas las iglesias fueron sacudidas? Porque el Señor es vida, y la vida empieza cuando las personas empiezan a salirse de su misma rutina. Porque hay personas que vivimos la misma rutina, pero en esa rutina ya no hay vida. En esa rutina nomás estamos caminando en círculos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino y nos sacudió. ¿Por qué nos está sacudiendo ahorita? Porque tenemos que ver que Él es la vida eterna. Tenemos que venir a buscar el cielo. Tenemos que venir y buscarlo a Él. Porque pensamos que nunca va a pasar nada, nunca va a venir, pensamos que eso va a pasar cuando vengan mis generaciones. Yo te digo una cosa esta mañana, el Señor viene pronto y hoy estamos celebrando la resurrección porque Cristo viene pronto. Jesús venció la muerte, como un día como este. ¿Por qué la venció? Porque está escrito que Él venció. Para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Porque mismo Cristo dijo, ahí en Juan 3:15, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y te decía al principio, el Señor vino y sopló vida, sopló aliento al hombre, porque Dios ama, es un don de Dios que el hombre tenga vida. La vida la que viene y te hace hacer muchas cosas. La vida la que viene y te llena de esperanzas, pero la resurrección de Cristo es la vida eterna para todo el mundo. El mundo se está llenando de coronavirus. El mundo se está haciendo cada día más terrible. Y yo tengo una palabra para todo el mundo. Hay vida en los cielos y hay vida en Cristo. Hay vida. Dile a tu hermano o a tu hermana que está a un lado, dile, hay vida. Dile, hay vida. Y la resurrección de Cristo es para traer paz. Estamos celebrando que Cristo trajo paz. Y dijo, y les dejo mi paz. Pero la paz se está borrando. El hombre ya no tiene paz. El hombre ha dejado la paz a un lado. El hombre ha dejado. ¿Por qué dejamos la paz? Porque hemos dejado la vida a un lado. La vida en Cristo es la que cambia. Y Cristo te dice esta mañana, yo quiero traer una transformación en tu vida. Hoy celebramos que hay vida. Hoy celebramos que Dios nos está llenando de vida. Hoy celebramos no otro domingo de Easter. Hoy es un día muy diferente y lo siento yo. Te decía al principio, todos pensamos que íbamos a ir al parque. ¿No te has puesto a pensar por qué no podemos juntarnos con personas? ¿O simplemente no puedes llevar a tus propios familiares a tu casa? ¿No te has puesto a pensar que Dios cómo ha hecho el plan tan hermoso que está poniendo este plan Dios? Que quiere que nomás estemos ciertas personas como familia unidas, que estemos celebrando unidos. Mañana vamos a celebrar cada quien en su casa, porque a lo mejor en tu casa había entrado algo que a Dios no le gustaba. Cuando digo que algo no le gustaba a Dios, nos estamos haciendo muy sociales, eso. Y estamos dejando a Dios a un lado. Pero yo he mirado una cosa, que esto que está pasando en estos momentos ha traído más unidad. Y todo el mundo dice, ¿sabes qué, pastor? O simplemente en mi casa, yo no conocía mi hija o mi hijo que tenía este talento o X cosa, porque Dios se está moviendo en este tiempo. Dios está trayendo vida a los hogares. Muchos nos llamamos cristianos, pero no hay vida en nosotros. Soy difícil, soy muy difícil, muy duro eso. Nos ponemos la palabra cristiano sobre nosotros, pero no hay vida. Pero en este tiempo difícil es cuando Dios está trayendo vida. Y dice, y cuando resucitó Cristo, los sepulcros fueron abiertos y los santos resucitaron, se levantaron y se llenaron de vida. Iglesia, llénate de vida del Señor. Iglesia, respira al Espíritu Santo. Iglesia, llámala al Señor. Iglesia, clama la vida de Cristo en ti. Iglesia, es tiempo de venir y tener vida.
estamos viviendo ahorita, te voy a decir, una estación de invierno. ¿Qué es un invierno? Donde todo está frío. El cristiano, ahorita estamos viviendo en una estación de frío. ¿Qué es frío? Que muchos se están enfriando. ¿Por qué se están enfriando? Porque empiezan a entrar las aflicciones. Mucho cristiano está con las aflicciones, que si vamos a tener esto, que si vamos a poner lo otro, pero se les ha olvidado una cosa, que el Señor dio su vida, y la semana pasada yo te predicaba de vida, pero donde no hay vida, ¿qué empieza a pasar? Empieza la aflicción. Entonces, cada cristiano tiene 4 estaciones en su vida. Y el cristiano ahorita están pasando por esa estación de invierno. Todo es frío, puras aflicciones. Y yo como pastor me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque te enfrías o te pones caliente. Ahora me decían muchas personas, extraño la iglesia, pero la iglesia el Señor la llevó a tu casa. Ahora hay personas que valoran la iglesia cuando no la valoraban, cuando había tiempo de venir a buscar el rostro de Dios. Ahora dicen muchas personas, ¿cómo deseo estar un domingo ahí? Ahora venimos y valoramos lo que veníamos hacemos para el Señor, pero el Señor te dice esta mañana que sus grandezas todavía siguen en tu casa, y Dios quiere moverse en tu casa, y el Señor quiere venir a hacer cosas grandes, porque tenemos un Dios que hace cosas grandes. Ok, pero David sabía y entendía una cosa que el cristiano tiene que entender: todos los tiempos son de Dios. Lo que está pasando ahorita, lo que está pasando en tu vida, son de Dios. David sabía y comprendió que los tiempos eran de Dios. Y viene y nos lo dice en un Salmos, dice así, dice, mas yo en ti confío. ¿Cómo pudo David decir eso por medio de su boca? Porque en su corazón estaba establecido. ¿Cómo pudo David decirlo con sus bocas y su labio? Porque lo había entendido en el entendimiento. El cristiano tiene que tener entendimiento. No estoy diciendo que tienes que ser una persona muy lista. Te estoy diciendo esta mañana que tienes que tener entendimiento espiritual. Y donde hay entendimiento espiritual, ahí hay revelación de la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Amén, te dice la pastora amén. Entonces, dice ahí, y David sabía y conocía que eran los tiempos de Dios, y lo viene y nos lo expresa en un Salmos, y dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Aquí está lo más hermoso que te quiero llevar esta mañana. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuántos en esta mañana, iglesia, podemos estirar las manos y decirle a Dios, en tus manos están mis tiempos? Yo creo que ahorita muchos se escondieron la mano. No queremos ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué no queremos ponernos en las manos de Dios? Porque a veces pensamos que Dios no va a actuar. Simplemente no estamos acostumbrados a venir a decirle a Dios, en tus manos están mis tiempos. O simplemente no eres una persona que no te gusta ponerle tus dificultades a Dios. Dios está buscando que tú vengas y le pongas tus dificultades a Él. ¿Qué hizo David? David iba a entregar a su hijo el reino, el trono, y lo iba a poner en su hijo. Pero ¿qué es lo primero que hizo David? David vino y se los puso en las manos de Dios, su hijo, porque sabía que el trono de Salomón iba a ser grande si estaba puesto en las manos de Dios. Pero ¿qué sucedió? Salomón dejó y sacó el trono de las manos de Dios y lo puso a su pensar y a su manera de vivir. ¿Qué sucedió? Dejó muy aparte las grandezas de Dios. Estamos en los tiempos que venimos y sacamos las cosas de Dios, y Dios dice, ok, está bien, me quieres sacar de ti, ok, te dejo, pero esta mañana yo te digo una cosa, que Dios quiere que tú regreses de vuelta a su casa, no a este lugar, que regreses a una vida espiritual con Él. Entonces, aquí sí, aquí habla mucho del Mesías, cuando Jesucristo vino y dio su vida y dijo, aquí te pongo todo, Señor, bla, 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 bla. Pero ¿por qué Cristo pudo decir ese tipo mismo de mismas palabras? En tus manos están mis tiempos. Porque en Cristo había una confianza que el Padre podría venir y lo iba a ayudar. ¿Qué hace cuando un cristiano tiene la confianza con Dios?
¿Qué hace cuando un cristiano tiene la confianza en el Padre? ¿Qué hace cuando una persona, su confianza es el consuelo de un padre? Sabe que el Padre tiene un respaldo para él. Y yo te digo esta mañana, Dios nos va a respaldar todo el tiempo, porque el Señor es un Dios de cosas grandes, porque el Señor es un Dios de magnificencia. ¿Qué significa? Que es de cosas grandes. No tenemos un Dios que son de cosas pequeñas, es un Dios. Les decía, el domingo pasado, el Espíritu habló de vida. ¿Cuántos de nosotros tomamos esa palabra y la pusimos en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros vinimos y pusimos esa palabra en nuestro entendimiento y dijimos, hay vida? Dice la palabra de Dios, que es la palabra cae en buena piedra, en buena tierra y cae en espinos. Y esto está pasando en estos momentos, en estos tiempos. La palabra está cayendo, pero hay lugares que está cayendo donde no está dando fruto. Y este tiempo que estamos pasando ahorita es porque Dios quiere que des fruto en tu casa. Porque la iglesia fue sacada de este lugar físicamente hablando. ¿Por qué la iglesia fue sacudida? ¿Por qué la iglesia fue llevada a tu casa? ¿Por qué la iglesia está en YouTube? ¿Por qué la iglesia está en el canal de no sé, de Chespirito? No, ahí no vemos Chespirito. ¿Por qué la iglesia está siendo transmitida en el Facebook? Yo te voy a explicar esta mañana por qué, ya me dio risa. No sé por qué dije Chespirito, porque creo que hay 2, 3 que se la pasan viendo Chespirito. Bueno, yo no creo en eso. Ok, ¿por qué la iglesia fue sacudida? ¿Por qué el Señor tuvo que sacarnos y dejar? Muchos dicen, no, yo voy a continuar, somos de Dios, sí, somos de Dios, pero hemos visto que a veces Dios tiene un propósito, porque es un Dios de propósito. Y la iglesia fue cerrada, no fue cerrada completamente, fue cerrada que no podemos estar tantas personas en este lugar. Y dijeron, ¿se pueden reunir en su casa? Esto es lo que Dios me ha enseñado y he estado mirando. Y te lo voy a enseñar. ¿Por qué Dios está trabajando en cada hogar? ¿Por qué Dios está trabajando ahí donde te encuentras? Porque simplemente así dice la palabra. Dice Juan 4, del 23 al 24. Juan 4, del capítulo 4, del versículo 23 al 24. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto, escúchame, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate qué hermoso está ahí. Rendirán culto. Veníamos al culto el domingo. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Estoy súper bien bendecido. No venías al culto el domingo. O si venías al culto el domingo, nos convertimos, no en esta iglesia, todos nos hemos convertido en una iglesia social. Venimos y nos sentamos, nos saludamos, bla, 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 nos vemos, muy bueno el servicio, muy bueno el pastor, muy buena prédica, bla, 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 nos miramos, nos vemos el domingo que viene. ¿Por qué la iglesia está ahora en tu casa? Dice, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así que el Padre, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hoy no estás en la iglesia, hoy estás en tu casa, hoy no estás aquí enfrente de mí, delante de un pastor, hoy no estás delante de tu tutor, hoy estás en tu casa adorándole en espíritu y en verdad. Y te decía, entrábamos a un lugar, hablando en lo exterior, veníamos aquí, adorábamos, pero hoy el Señor está examinando los corazones en tu casa. Por eso dice, y el Padre busca a los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que aunque no estén físicamente en este lugar, o no estemos físicamente en su casa, siguen buscando de Dios. En su casa, saben, o en el trabajo donde tú estés, está trabajando, pero está examinando los corazones si de verdad hay adoración en espíritu y en verdad. Pero tristemente
muchos están desfalleciendo. Dice ahí, y está en busca de verdaderos adoradores que le rindan culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Vives o revives? Así es la cosa. ¿Vives o revives? El tiempo de revivir es cuando piensas que todo se ha perdido. Te decía al principio, muchos dicen, me hace falta la iglesia. Sí, está bien, nos hace falta la iglesia, pero la iglesia está en tu casa. La iglesia está ahí, el Señor contigo, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu está en todas partes. El Señor es omnipotente, omnipresente. Dios está en todos lados, y por eso te decía ahorita, el Señor está en busca de verdaderos adoradores que le rindan culto. ¿Quiénes son? Eres tú. Ahora es el tiempo de vivir. Hoy es el tiempo de revivir. Hoy es el tiempo de buscar más de Dios, porque Dios es un Dios de cosas grandes. Y dice, pero David, antes de poner a Salomón como rey, ya había pasado por procesos. Y David sabía que su hijo iba a pasar por procesos. Yo como pastor, como líder de la iglesia, como llamado del Señor, como ungido del Señor, yo sé que cada uno de los que se encuentra en la iglesia, cada uno que es llamado por la gracia de Dios, tiene que pasar por procesos. ¿Por qué? Porque te decía al principio, Dios es un Dios de procesos, y donde Dios hace procesos es que tiene que sacar un producto. ¿Qué es un proceso? Hay tiempos de procesos espirituales, que es el más importante. Dios está haciendo un proceso espiritual en nuestra vida. ¿Qué es un proceso? Un proceso es todo aquello que viene y convierte, o hay una transformación de ese producto y se desarrolla y sale un producto deseado. Ok, te voy a poner un ejemplo. Una persona, un alfarero que viene y hace vasijas de barro, primeramente tiene que hacer preparativos para venir a hacer una vasija de barro. Igualmente Dios hace preparativos primeramente para poder sacar un producto deseado. Y Dios está sacando productos deseados de tu casa. Dios está sacando productos deseados de tu ministerio en tu casa. Dios está sacando productos deseados. Y te decía, regresando para atrás, un alfarero viene y busca todos los materiales, y ya que lo encuentra, empieza a agarrar el lodo o el barro y lo empieza a humedecer, lo empieza a mezclar, y ya cuando lo tiene mezclado, viene y lo corta en rajas o no sé, en ruedas. ¿Y por qué lo corta? Mira si adentro no hay imperfecciones, mira si adentro no hay aire, y ya cuando lo mira y lo corta, dice, ok, está perfecto, ahora sí puedo venir y lo puedo utilizar. Entonces agarra y esas partes que cortó del barro, toma una parte y lo empieza a hacer rollitos, y cuando lo empieza a hacer rollitos, hace un rollito así como un bigote mexicano, y ya cuando lo tiene así, viene y empieza a ponerlo en la base, y lo pone en la base y lo empieza a formar, y ya cuando lo empieza a formarlo, viene a tener un producto terminado. El proceso de Dios viene en nuestra vida porque tiene que haber una transformación total. ¿Qué es una transformación total? Él tiene que sacar un producto de ti, y en estos tiempos el Señor tiene que sacar un producto que se llama fe. Y donde no hay fe, es imposible agradar a Dios. Donde no hay fe, no se mira la grandeza de Dios. Donde existe la fe, es porque ahí vemos las grandezas de Dios. Y yo te digo esta mañana, yo tengo un Dios de grandezas, y Dios se llama Jesús, y su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice un amén esta mañana? La obediencia y la voluntad, y hacer la voluntad de Dios, a veces no va a ser lo que más quieres o lo que más quiero. El Señor te dice, esta es mi voluntad, pero vas a tener que pagar ese precio para caminar en esa voluntad. Y es donde nosotros decimos, yo quiero hacer un acto de adoración y yo quiero ser obediente. Yo quiero llegar a adorarte de esa manera. Yo quiero llegar a que me apasione y me dé placer hacer esa adoración hacia ti, porque soy un sacrificio vivo caminando. Y la obediencia es un acto de fe que nos lleva a aumentar nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque allí en Primera de Juan
2, 3 a 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que seguimos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que los guarda verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que está en él. Entonces quiere decir que nuestra obediencia tiene que ver con nuestro creerle a Dios. Quiere decir que cuando no le obedecemos, no le creemos a Dios. Cuando no le obedecemos, no estamos diciendo que lo amamos. Cuando no le obedecemos, estamos diciendo yo no te conozco. Cuando no le obedecemos, no podemos decir que nosotros creemos en Dios. Y va a decir, pastora, esto está muy duro. Te voy a decir una cosa, si en estos tiempos tan difíciles y los tiempos que han de venir, no nos agarramos de la obediencia y el amor de Dios y seguirlo, va a ser muy difícil que nosotros sigamos creciendo, madurando, que sigamos en ese caminar del Señor, en ese ver a Dios en toda situación. Ahorita es cuando los púlpitos deben de llenarse de esta palabra, deben de llenarse de decir vamos a ser obedientes, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a escuchar a Dios, vamos a ver qué Dios quiere decir, vamos a venir a buscar la presencia de Dios, vamos a venir al arrepentimiento, vamos a venir a Él, vamos a decirle todas las cosas que tenemos que entregarle a Él. Porque Él es un Dios de amor y Él está dispuesto a escucharnos. Entonces, la obediencia es un acto de fe. La obediencia es un acto de amor porque dice que Jesús nos llamó a la obediencia por amor a Él. En Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si me amas, sé obediente. Si me amas, sé obediente. Y cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me estaba ministrando el Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Cuando estaba estudiando la palabra de la obediencia, me dijo, la obediencia trae dependencia. Yo decía, ¿por qué la obediencia dependencia? A ver, explícame eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres pequeño y yo soy pequeña, o yo fui pequeña y tú también fuiste pequeño, yo dependía de mis padres. Pero como dependía de mis padres, yo les obedecía. Cuando tú estás en un trabajo, tú dependes de esa persona que tiene autoridad para venir a mandarte en ese trabajo y tú dependes de esa persona, por eso le obedeces. Entonces hay una dependencia de Dios, hay obediencia en Dios. Y todas las cosas que me ministraba el Espíritu Santo sobre obedecer a Dios. Me dijo, ¿sabes que obedecerme a veces es para las personas algo amargo? ¿Sabes que obedecer mi palabra es para una persona frustrante? ¿Sabes que obedecer mi palabra es algo que la persona no quiere hacer? ¿Sabes que cuando yo les digo, obedézcanme y les va a ir bien, la persona a veces dice, obedecer a Dios, qué difícil. Mejor me voy por el camino ancho, ahí está mejor. Entonces nosotros empezamos a trabajar y decimos, Señor, es muy difícil la vida cristiana, es muy difícil seguirte. Pero ahora entendí por qué me ministró esto el Señor. Porque la obediencia para mí siempre había sido como algo difícil. La obediencia para mí siempre había sido a lo mejor algo gravoso. Pero en este día te puedo decir que después de leer estos versículos y que la palabra me haya ministrado, yo puedo saber que ahora me produce algo dulce, que ahora me produce algo de gozo, que ahora me produce algo de decir lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios me enseñó que el ser obediente le agrada y que si Él fue hasta la cruz y vino a caminar ese camino al Calvario y vino a sufrir todas las cosas en obediencia y vino a pasar todas las cosas que pasó en obediencia, que no le importó nada porque quería llegar a esa cruz, porque sabía que tenía que llegar para salvarme mi vida, la de mi familia, la de las personas que lo reciban, la de este mundo, la del peor del mundo, la de la persona peor de este mundo, la que ha cometido el pecado más grande, y poder decir yo puedo aceptarlos a todos, pero voy a tener que ser obediente, no me importa. Voy a tener que ser tentado en todo, pero voy a ser obediente. Voy a tener que estar cansado a veces de ir a ministrar aquí y allá, pero voy a ser obediente. Voy a tener que orar en la madrugada, pero voy a ser obediente. Voy a tener que apartarme de todo, irme a un lado, orar solo, pero voy a ser obediente. Voy a tener que soportar que todos los discípulos o parte de los discípulos se vayan cuando me estén crucificando y no había ninguno que me diga yo estoy contigo. Voy a tener que pasar todo eso. Voy a ser obediente porque te amo, porque quiero que tú vengas a estar en el reino de los cielos y vengas a estar conmigo. Entonces produjo algo en mí,
agradable. Y yo le daba gracias al Señor por eso. Porque ¿sabes qué? Ser obediente a Dios es una de las cosas que más nos debe de causar alegría. Venir a decirle, sabes que hoy tuve un día difícil, pero hoy tu palabra la traté de llevar a la línea. Sabes que hoy tuve un día difícil, se me presentó una tentación, pero sabes que la vencí. Porque yo sé que tú venciste las tentaciones y que fuiste tentado en todo, pero yo fui libre del pecado, porque si tú pudiste, Jesús, yo voy a imitarte a ti. Necesitamos ser perfeccionados. Y dice la palabra en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y viendo, o sea, fue perfeccionado. Vas a decir, Jesús era perfecto, pero ¿sabes que era perfecto? Porque no cometió pecado, pero ¿sabes que fue perfeccionado? Fue perfeccionado hasta llegar a la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida en abundancia. ¿Por qué dice a los que le obedecen? Porque cuando tú y yo venimos a Cristo, tuvimos que dar el mensaje, tuvimos que recibir el mensaje de salvación, tuvimos que obedecer, tuvimos que decir, sí, soy pecador. Es cierto, reconozco que te necesito. Y ahí entonces sometimos nuestra vida a Cristo. La obediencia que nosotros tenemos al Padre es lo que y al Hijo y al Espíritu, es lo que nos motiva a amar todos los días a Dios. Nos motiva. ¿Por qué nos motiva? Porque tú tienes una motivación bien grande y yo también. Sabes que cuando tú y yo somos obedientes, el diablo no tiene autoridad, no la tiene. Pero que cuando tú eres obediente, el diablo en cuanto ve que eres obediente, sabe que no puede hacer nada contigo. Sabe que no puede hacer nada contigo. Porque contra la obediencia y sumisión a Dios, él no puede hacer nada. Porque sabe con quién está tratando. ¿Por qué veía autoridad en Jesús? Porque sabían con quién estaba tratando. Los demonios se sometían a lo que Jesús hacía porque Jesús era obediente y sabían con quién estaba tratando. Pero a veces estamos pasando situaciones y el enemigo está tratando con personas que se están involucrando con él en vez de tener autoridad. Y ahí es donde nosotros venimos a decir, yo me voy a poner a ayunar. Yo me voy a poner a orar, yo me voy a poner a ser buena persona, yo voy a ir a la iglesia a servir, yo voy a ir a llevar allá alimento, yo voy a ir a grabar este servicio, yo voy a ir a adorar. Pero dice en la palabra que igualmente los sacrificios, igualmente decía Dios, sus sacrificios me interesan, pero lo que más me interesa es que me obedezcan. Entonces cuando yo leí ese versículo también me quedé como wow, a veces he pasado, Señor, ayunando una semana, pero en la semana no te obedecí, yo toco mi ayuno, ya estoy, aquí está mi ayuno, aquí está mi oración, mira, leí mi palabra. Y el Señor me debe decir, a ver, ¿obedeciste amando a tu prójimo o juzgaste? A ver, vamos a tratar, vamos a ver tantito. ¿Obedeciste lo que dice la palabra de no mirar de esa manera? ¿Cumpliste mi voluntad? ¿Obedeciste? Y ahí es donde me doy cuenta que necesito trabajar más en la obediencia. En Filipenses 2 habla que Él se despojó de su divinidad, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de lo que Él era, se hizo humilde, se humilló a lo sumo para ir a la muerte de cruz. Y ahí nos está diciendo de su gran obediencia. El Espíritu Santo, yo le pido siempre que me dé ilustraciones y esta me gustó mucho. Me gustó mucho porque todo el mundo la está usando, ¿verdad? Estas mascaritas todo el mundo las está usando. Fíjense lo que tiene esta máscara. Esta máscara está haciendo que la gente sea obediente. Esta máscara está haciendo que la gente vaya y diga, póngase la máscara porque si no se enferma. Entonces la gente es obediente. Es más, no sale, bueno, algunas personas, ¿verdad? Están siendo obedientes, otras no. Entonces se ponen la máscara, se la ponen, salen a la calle por obediencia van caminando con algún temor, ¿verdad? Pero se ponen la máscara porque tienen que ser obedientes, porque si no se pueden enfermar. Entonces,
¿Qué es lo que está haciendo esta máscara? Cubriéndolos de una enfermedad mortal. Por eso obedecemos. Por eso vamos al supermercado, todas las señoras que vamos, los señores, o al trabajo, se ponen la máscara porque quieren ser obedientes. Quieren salvar su vida. Pero ¿qué hay de lo interno? ¿Qué hay de lo que el Señor nos ha dicho? ¿Qué hay de lo que el Señor nos ha demandado como hijos de Dios? Nos ha demandado a ser obedientes porque Él quiere preservar nuestra vida. Nos ha demandado a ser obedientes porque Él nos quiere dar promesas en abundancia. Porque ¿sabes qué? En Deuteronomio 28 le voy a leer a la iglesia, porque ustedes son la iglesia y ustedes tienen que saber que ustedes tienen bendiciones por ser obedientes. Y en este tiempo es cuando más tienes que declarar estas bendiciones. Tienes que declararlas, porque es tiempo de declararlas. Pero hay una cosa, las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, tenemos que saber que también primero tienes que hacer una cosa para recibir la otra. Y las voy a leer. Las voy a leer porque necesitamos escuchar lo que Dios te quiere decir. Buenas noticias esta mañana. Tú tienes bendiciones espirituales por ser obediente. Ponte contento y ve la obediencia como algo que es padre, que es bueno, que es algo que vas a estar feliz, porque vas a decir, híjole, si yo soy obediente, ¿me vas a dar todo eso? Entonces, en Deuteronomio, del 2 al 11 vienen las bendiciones espirituales para la obediencia. Dice, fíjate bien, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí viene lo bueno, que si me obedeces, que si escuchas la voz de Jehová, dice, acontecerá que si oyeres, ¿verdad? Dice, y vendrá sobre ti todas estas cosas, bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si seguimos ahí, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu hartaza de amasar. Bendita serás en un entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán y contra ti por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vamos a seguir ahí. En el 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Por qué me tomé todo el tiempo para leerle las promesas de Dios? ¿Por qué me tomé este tiempo de leerte las promesas de Dios para la obediencia? Porque pueblo de Dios, tienes que despertar y abrir los ojos, que esa es la clave para que tú seas bendito. Bendita tu mesa, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, bendito todo lo que te ha dado. Donde tú vayas tu entrar y tu salir, tú no te preocupes, el Señor estará ahí. Son las bendiciones de la obediencia, de venir a seguir a Cristo, de venir a pagar un precio, de venir a pagar un sacrificio, de venir a decir, yo quiero ir por el camino angosto porque ahí Dios me bendice. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque ahí Dios me bendice. Yo quiero estar pegada a Él porque su amor es suficiente para que yo le agrade y yo haga su voluntad y yo sea obediente. En este tiempo esas bendiciones son necesarias que las creas, porque se habla tanto que la economía va a caer. Se habla tanto que nuestros hijos, se habla tanto que nos vamos a enfermar, se habla tanto, pero ¿por qué no estamos hablando de lo que Dios ha dicho para su pueblo? Necesitamos en este día, yo te puedo ahorita dar una palabra que te aliente, que te anime. Esta es una palabra que te alienta y que te anima.
Esta es una palabra que va a restaurar muchas cosas, porque cuando tú empieces a creerle a Dios y empieces a vivir en obediencia, vas a llevar una vida plena en Dios, donde no vas a temer de nada, porque sabrás que todo lo que tú tienes, el Señor lo va a bendecir. Y si la mano de Dios está para bendecir todo eso, yo le creo, yo le quiero seguir, yo lo quiero ver, yo quiero ser obediente. Aunque a veces digamos, Señor, es difícil, pues vamos a Dios y decirle, esto, Señor, me cuesta mucho obedecerte, pero ¿sabes qué? Ayúdame a que yo pueda llegar a ese punto donde tú quieres. Y en esta mañana, eso es la palabra que el Señor trajo, edificó mi vida y en este tiempo es bien necesaria. El pastor la semana pasada me gocé tanto porque bendecía todas las cosas de los hermanos, bendecía sus casas, bendigo tu casa, bendigo tus hijos por medio del Señor. Y eso, ¿sabes qué? Me gocé en mi corazón, porque bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos sus casas, estamos esperando que todo esto pase. Es algo que yo creo que no hemos testificado, pero como pastores no es fácil ver la iglesia vacía. No es fácil seguir caminando y saber qué vamos a hacer con las ovejas. No es fácil saber que unas están escuchando palabra, otras a lo mejor no están escuchando palabra. ¿Dónde están las ovejas? ¿Qué ha pasado con las ovejas? Pero sabes que el Señor siempre nos recuerda que Jehová es el pastor de las ovejas y que Él va a tener cuidado de cada una y que lo único que tenemos que hacer es seguir siendo obedientes. Entonces, en esta mañana voy a hacer una oración para que esta palabra caiga en buena tierra, que la hayas atesorado en el corazón y que cuando pienses cómo le voy a hacer para solucionar esto, sepas que la obediencia a Dios es lo que te va a venir a dar todas estas bendiciones y que no te tienes que preocupar más. Pero recuerda, la obediencia no causa amargura, la obediencia no causa dolor, la obediencia no es frustrante. La obediencia es dulce, la obediencia es placentera, la obediencia es apasionada, la obediencia es por amor al que nos dio la vida eterna. Esa es la verdadera obediencia que tenemos que ver, no la obediencia que nos hace sentir mal y que contrista hasta nuestro espíritu. Esa no porque esa ya no es obediencia. Esa no porque esa no le agrada a Dios. Jesús mismo no hizo ese tipo de obediencia y si Él no lo hizo, yo no estoy para hacerlo. No estoy para pensarlo. Entonces en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te doy gracias porque esta palabra, tú estás sembrando algo en mi vida, Señor. Empezando por mí, Señor. Ayúdame a que esta palabra fructifique. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a que cada día, Señor, yo pueda venir a hacer lo que tú quieres, Señor. Padre, y en esta mañana hay mis hermanos, los que están en la casa, las familias, los hijos, Padre, todos. Que empezamos a ver la obediencia como algo de nuestro día a día, que empezamos a ver la obediencia como algo placentero, Señor. Te damos gracias por esas bendiciones espirituales, por esas bendiciones de obediencia, por esas bendiciones que nos hacen sentir seguros, Señor. Yo te doy gracias, te doy la gloria y la honra, Señor, porque sé, Señor, que seguirás obrando y que no vas a parar hasta no perfeccionar a tu pueblo, que no vas a parar hasta no perfeccionarnos, Señor, que no importa los medios que uses, Señor, si son de ti, Padre, y tú permites, Padre, ayúdanos para venir a sobrellevar las pruebas. Ayúdanos para poder sobrellevar lo que venga, Señor. Solamente sé tú con nosotros, Señor. Solamente guíanos a tu voluntad agradable y perfecta. Y yo te doy gloria y honor en esta mañana, porque sé, Señor, que vienes pronto. Pero también sé, Señor, que nos has dado todas las llaves para vencer. Nos has dado toda respuesta para no decir, no nos habló, no nos dijo cómo. Nos has dicho cómo, nos has hablado, Señor. Y si tú estás allí en tu casa y has sido desobediente a Dios, no has escuchado la voz de Dios, no has querido ir por el camino angosto, te has desviado, no te condenes, dice el Señor, no te culpes. Ve al Señor y dile, Señor, me siento así, ayúdame a caminar por ese camino angosto. Dame la mano, Señor, sácame que me estoy ahogando. Señor, gracias, Padre, porque es tu palabra y no es mi palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú sigues obrando, Señor. Gracias te doy, Señor. Y ahora en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado, porque hemos sido obedientes a lo que nos has mandado a servir.
Dice que tú no viniste a ser servido, sino a servir. Dice que tú no viniste a que te pusieran enfrente, sino tú a venir a servir al otro. Dice que tú no querías popularidad, tú lo que querías era que reconocer que tu Padre era el que te daba todo desde los cielos y que por él vivías y por él caminabas. Y en esta mañana glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo y al Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Que Dios te bendiga esta mañana y síguete gozando este domingo.